Una capacidad extremadamente potente de los menú item es la que nos permite mostrar jerarquías completas de menús en cualquier posición dentro de un red control, utilizando para ello el método popup. Veamos cómo funciona esta capacidad implementándola en nuestro objeto de ventana, de modo que cuando hagamos clic sobre cualquier parte se muestre la jerarquía de menú correspondiente al menú Open que hemos añadido a nuestra barra de menús. Lo primero que haremos será, por tanto, implementar el manejador de evento mouse down. Y aquí lo que haremos será crear una referencia hacia nuestro menú Open Menú que hemos creado en el evento Open, de forma que lo que haremos será hacer referencia al File Menu Child para obtener la referencia, y aquí pasaremos el nombre del objeto. Recuerda que lo hemos creado dentro del objeto Open, en el evento Open de la aplicación, y que le hemos llamado Open Menu Item. Una vez que obtenemos esta referencia, lo que haremos será mostrarla mediante el método popup, y este método lo bueno que tiene es que nos va a devolver un menú item a su vez, que es el correspondiente con la selección que haya realizado el usuario. De forma que sería menu reference clone popup, y popup lo que va a esperar como parámetros es que le pasemos las coordenadas x e y como valores enteros donde deseamos que aparezca dicho menú. Para ello simplemente nos vamos a limitar a pasar las coordenadas x e y que recibe el evento, y a continuación lo que vamos a hacer es que si hemos obtenido una referencia válida, es decir, el usuario efectivamente ha elegido una opción de menú, entonces mostraremos el texto de la opción seleccionada. Ejecutamos la aplicación y cuando hacemos clic sobre la ventana vemos que efectivamente aparece clonado el mismo menú que nosotros hemos añadido al menú File. Esto, si elegimos una opción, efectivamente nos muestra cuál de ellas hemos seleccionado. Y como puedes observar, esto nos abre infinidad de posibilidades, dado que podemos trabajar con los menús y mostrarlos haciendo clic sobre ellos en prácticamente cualquiera de los controles que sean o deriven de Red Control.